A continuación, la cuarta ponencia de la presente jornada preparatoria, titulada Justicia Comunal y la vulneración de los derechos fundamentales, a cargo del doctor César Maquera Maquera, registrador público de la zona registral número 13, Sedetán. Doctor César Maquera, buenas noches. Bienvenido, lo escuchamos. Y buenas noches a todos los participantes a esta quinta jornada preparatoria al 18º Congreso Anual de Derecho Registral. Agradezco a la comisión organizadora por haberme convocado a este evento virtual en la ponencia Justicia Comunal y Vulneración de los Derechos Fundamentales. Por favor, con las presentaciones o con la presentación de las diapositivas para dar inicio a esta ponencia. Como punto de partida, la ponencia se ha inclinado a los lineamientos de política en el área de derechos humanos del Plan Bicentenario El Perú hacia 2021, que literalmente nos señala en uno de sus lineamientos asegurar que la administración de justicia al interior de las comunidades campesinas y nativas se realicen sin desmedro de la protección de los derechos humanos. Ahora vamos a mostrar el contenido de esta ponencia que se va a regir o basar en tres aspectos fundamentales. En una primera parte, lo que vamos a ver es cuáles son los fundamentos, el ejercicio y los límites de la justicia comunal efectuada por las autoridades de las comunidades campesinas y nativas. Y vamos a ver también, haciendo un análisis comparativo con las constituciones de Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela y México. Como segundo aspecto, veremos el rol de la SUNAT. Analizaremos si es posible que los acuerdos referidos al ejercicio a la justicia jurisdiccional comunal acceda al registro. Lo veremos en su momento. Y finalmente culminaré si este ejercicio habilitada a las autoridades de las comunidades campesinas vulnera o no derechos fundamentales si es que está, digamos, en un mal ejercicio o mal manejada. Muy bien. Siguiente. Ahora vamos a ver dos casos que va a girar el entorno de esta ponencia. En un primer caso, ustedes mismos lo van a identificar de dónde se trata esto. En un primer caso, vamos a ver, se trata de una familia que ha sido excluida, ¿ya? Que ha sido sacada, ¿no? Expulsado por acuerdo de una comunidad campesina, ¿ya? Por un acuerdo, digamos, de una comunidad. ¿Por qué? Por haber cometido el delito de abigeato. ¿Muy bien? Y como consecuencia de ello, se le restituyó sus tierras, ¿ya? A favor de la comunidad. Entonces, no acuerdo con ello, esta familia, integrante de una comunidad nativa, hablamos de Montevideo, plantea el vía de amparo que se deje sin efecto estos acuerdos comunales porque vulneraba los derechos fundamentales. En primera y segunda instancia le fue denegada. Y cuando llega al Tribunal Constitucional, hacen un análisis, igualmente fue denegada, pero que se había vulnerado el debido proceso. Entonces vuelve el caso a la misma comunidad, no para retornar o para que se le restituya, digamos, los inmuebles, sino para que los comuneros puedan defenderse, para que puedan hacer uso del derecho de defensa. Y ofrecer pruebas, por supuesto. Segundo escenario, también se trata de unas 3 personas que ha sido condenada por quienes, por sus propias autoridades indígenas, por el delito de homicidio. Este tribunal indígena, por supuesto que se trata de otro país, fue condenada por la misma autoridad indígena a 20, 35 y 60 años de pena privativa, recluido en un establecimiento carcelario, por supuesto. Estos 3 indígenas lo que hacen es solicitan el uso exclusivo de un patio para que el Estado les garantice el uso y
costumbre, porque ellos estaban juntamente recluidas o condenadas con aquellas personas eh, de la jurisdicción ordinaria, o sea, condenadas por esa jurisdicción. Por lo tanto, vulneraba, tenía cierta incomodidad. Ellos querían netamente que se les respete sus derechos. Imagínense, dos escenarios. En este escenario que va a girar esta ponencia. Ahora vamos a ver cuáles son los fundamentos de esta justicia comunal, denominada también como justicia indígena. Allí encontramos uno de los fundamentos aquí en la Constitución peruana, donde se le habilitó a las autoridades de las comunidades campesinas y nativas para que puedan ejercer funciones jurisdiccionales, pero con el apoyo de quienes, las rondas campesinas, de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales. Además, nos señala de que la ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los juzgados de paz. Ahí encontramos una justicia comunal habilitada por el constituyente en el artículo 149 de la Constitución, al igual que ocurre con la justicia constitucional, con la justicia electoral, la militar, con la arbitral, con la ordinaria. En nuestro país tenemos una serie de distintas jurisdicciones. Ahí podemos ver algo especial en este artículo 149. Encontramos allí el fundamento convencional. El artículo 8, numeral 2 del convenio 169 de la OIT, plasma claramente, indicando que estos pueblos, al hablar, digamos, de pueblos indígenas, deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales. Además, nos señala que deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio. Este convenio, que ha sido ratificado también por Perú en el año de 1993, hizo lo mismo otros países, otros estados, como lo vamos a ver a continuación. Ahora vamos a revisar en las siguientes diapositivas las bases, pero antes, ¿qué dijo el Tribunal Constitucional en la sentencia 2765-2014, en un proceso de amparo? En un fundamento 58, el Tribunal Constitucional señala que la jurisdicción comunal encuentra su sentido en el reconocimiento de la existencia de enfoques culturales y modos distintos de concebir la realidad que parte de la historia y el desarrollo de los grupos humanos existentes al interior de nuestro territorio. Efectivamente, pues, el tribunal tiene razón de señalar esto, porque somos un país multicultural, un país de diversas culturas, un país de todas las sangres. Ahora lo que vamos a revisar son las bases constitucionales de la jurisdicción especial indígena en América Latina. Revisemos la primera, por en la Constitución de 2009, nos dice que toda autoridad pública o persona acatará las decisiones de la jurisdicción indígena ordinaria y campesina. Asimismo, el Estado promoverá y fortalecerá la justicia indígena originaria campesina. Como ven aquí, en esta disposición constitucional, la Constitución de Bolivia habilita de igual manera, al igual que nuestro país, faculta a las autoridades indígenas originarias campesinas para ejercer esta función. Estado, Ecuador, de igual manera, tenemos una base allí, las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, ejercerán funciones jurisdiccionales con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, por supuesto, dentro del ámbito territorial. Perú, Bolivia, Ecuador, todas ellas facultan a las comunidades indígenas, comunidades campesinas, comunidades nativas, para ejercer funciones jurisdiccionales. Ecuador, el Estado, nos señala que garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena
sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad. En Ecuador, de que si las autoridades indígenas ejercen una función jurisdiccional, si vulnera los derechos fundamentales, la Corte Constitucional de Colombia puede ejercer el control, siempre y cuando que vulnere los derechos. De igual manera, si la justicia ordinaria conoce, digamos, un asunto netamente indígena, puede declinar su competencia, puede derivar a la justicia indígena, y así lo solicitaren las autoridades indígenas. Eso es Ecuador. De igual manera, al igual que Perú, en la última parte hace referencia de que la ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria. Pasamos a la siguiente. Veamos ahora Colombia. Colombia tiene una redacción similar que nuestro país, al igual que 149 de la Constitución. Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. De igual manera, la ley establecerá formas de coordinación y de coordinación especial con el sistema jurídico nacional. Para la Corte Constitucional de Colombia, para ellos, nos dice que no es necesario establecer una ley que regule propiamente la función especial de esta justicia indígena, sino que con su propio texto que está allí, tiene efectos directos y las comunidades están habilitadas para ejercer esta función. Sin embargo, exhorta al Congreso y al gobierno para que pueda emitir esta ley de coordinación. Para la Corte Constitucional de Colombia, esta redacción y este ejercicio de la función resulta aceptable por ciertas razones, para preservar la vida, la integridad de las autoridades, para evitar el riesgo de linchamiento al condenado. En Colombia, si dentro de una comunidad indígena, algún comunero, algún indígena comete un delito, sus propias autoridades pueden sancionar con una pena, así como hemos visto, una pena privativa, así como hemos visto en el caso, en uno de los casos, condenada a una pena privativa. Ellos lo pueden condenar. Entonces son recluidas estos condenados a una cárcel, a un penitenciario, digamos, propiamente del Estado, más no dentro de la comunidad indígena. Pero si vulnera los derechos fundamentales, de igual manera, la Corte Constitucional de Colombia lo pueda revisar. Y que llega a la Corte Constitucional previamente, estas decisiones mal realizadas pueden ser revisadas aún en el fuero ordinario, que recién llegaría a la Corte. Ahora veamos a otro estado, Venezuela. Venezuela es algo similar. Ahí encontramos de que las responsabilidades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en su hábitat instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales. Venezuela, de igual manera, habilita también a las autoridades indígenas para ejercer funciones jurisdiccionales en el ámbito comunal. La última parte también hace referencia de que la ley determinará la forma de coordinación de la jurisdicción especial con el sistema de justicia, con el sistema judicial nacional. Venezuela igualmente ha sentado las bases constitucionales. Veamos ahora México. México, de igual manera, el Estado reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas. Se le da, digamos, esta facultad de determinación y autonomía a estas comunidades a aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos. Haciendo una revisión rápida, entonces hemos visto bases constitucionales de un derecho comparado a través de las constituciones. Ahora veamos cuáles son algunos avances normativos, porque todas señalan
de que habrá una ley de coordinación entre la justicia ordinaria y la justicia comunal. En Bolivia existe una ley de deslinde jurisdiccional. En Bolivia podemos ver una jurisdicción ordinaria y una jurisdicción indígena, donde se le ha limitado ciertas competencias, sea en materia penal, materia civil, laboral. En Bolivia, la justicia indígena es asumida por las propias autoridades indígenas. Sus decisiones no son apelables a la jurisdicción ordinaria. O sea, la jurisdicción ordinaria en Bolivia no puede revisar los fallos del tribunal indígena. Solamente cabe conocer que si vulnera los derechos fundamentales, revisar por el Tribunal Constitucional de Bolivia, ¿no? En Colombia, Corte solamente ha exhortado, pero no existe todavía una ley de como en Bolivia. En Ecuador existe tampoco existe, ¿no? No existe. En Venezuela sí existe una ley orgánica de pueblos y comunidades indígenas. En México, vamos a ver, que en uno de los estados de Oaxaca se ha emitido la ley de derechos de los pueblos y comunidades indígenas, donde de alguna manera se le está dando ya ciertas facultades a las autoridades indígenas para ejercer funciones jurisdiccionales. Perú todavía está en un avance. Alguna vez en el 2013 la Corte Suprema envió al Congreso un proyecto de ley de coordinación. Y solamente existe también existe un proyecto de ley también emitida por los congresistas en el año 2000, si no me equivoco, 2014 o 15 para adelante. Solo son proyectos en el Perú, pero Bolivia ha avanzado con una ley de deslinde. Muy bien. Esos son algunos avances normativos. Ahora veamos cuál es el ejercicio y la finalidad y los límites. El Tribunal Constitucional, en la sentencia 1126-2011, habeas corpus, al hablar de la jurisdicción especial, ratifica en ese contenido. El artículo 149 de la Constitución reconoce el ejercicio de la función jurisdiccional a las comunidades campesinas y nativas, indicando que se trata de una jurisdicción especial, la cual se ejerce dentro de su ámbito territorial, pero que no vulnere derechos fundamentales. La finalidad de la justicia indígena, justicia comunal o jurisdicción especial, el tribunal entiende que la función jurisdiccional comunal o indígena es la de resolver conflictos interpersonales sobre la base del derecho consuetudinario. Además, en la sentencia 2765-2014, el tribunal ha establecido algunos límites para ejercer funciones jurisdiccionales. En el primer caso que hemos visto, una familia ha sido expulsado de la comunidad y restituida sus tierras a la comunidad. Esta familia había perdido sus tierras. Al conocer ese caso, el tribunal estableció algunos límites. Estos en resumidas palabras. 1. Resolver solo los conflictos suscitados dentro de su jurisdicción. Ellos no pueden resolver conflictos suscitados en otro territorio. 2. Deben aplicar su derecho constitucional. Asimismo, deben respetar los derechos fundamentales. Y deben ejecutar esas decisiones con el apoyo de las rondas campesinas. Al ejercer la justicia comunal, debe coordinarse con los juzgados de paz y otras instancias del Poder Judicial. Estos son algunos límites que ha establecido el Tribunal Constitucional. Vamos a ver 4 mecanismos. Algunos mecanismos que también en esta sentencia 2765-2014
en un proceso de amparo, en este caso, señala que estas autoridades comunales, para ejercer la jurisdicción y tomar las decisiones administrativas, ¿ya?, tienen que estar establecidas por norma. En este caso tenemos la norma constitucional, que es la base fundamental. Segunda, la facultad de competencia para resolver el conflicto jurídico que ocurra en su territorio, de conformidad con su desarrollo histórico-cultural. Como tercer mecanismo, procedimientos que permitan una mínima garantía de los derechos fundamentales de quienes, de los procesados y los agraviados. ¿Qué más? La potestad para hacer efectivas sus decisiones y que éstas sean definitivas, con plena observancia de los derechos fundamentales de los integrantes. Son algunos mecanismos, ya el tribunal lo ha establecido en esta sentencia que estamos haciendo referencia. En resumen, basándonos ya en el acuerdo plenario 1/2009 de la Corte del Poder Judicial, también haciendo referencia a la Corte Constitucional de Colombia, en la sentencia que hemos hecho mención, estos son algunos elementos que debería establecerse, que debería primar al momento de ejercer la función jurisdiccional o la justicia comunal. Uno, es el elemento humano. Significa que la persona que cometa la infracción o el delito o la falta, para ser juzgado, tiene que ser ahí, nacida dentro de la comunidad indígena, o la comunidad campesina, o la comunidad nativa. Tiene que ser un comunero, un indígena. El elemento orgánico se refiere a un elemento institucional. Tiene que existir una autoridad quien pueda juzgar. El elemento normativo es la base legal, en base a qué se va a juzgar. Una norma, una costumbre. El elemento geográfico es el elemento territorial dentro de su jurisdicción. Son algunos elementos que deben primar para ejercer función jurisdiccional. ¿Qué tiene que ver ahora la justicia comunal con registros públicos? Su incidencia en la ciudad. Tenemos algunas bases, algunos actos y derechos inscribibles, algunos acuerdos que se inscriben en el registro de personas jurídicas. En la resolución 2461-2015, Tribunal Registral, el caso Lima, llegó al tribunal, bueno, pasamos primero por la primera instancia. Se trata, digamos, de una modificación de un estatuto donde en una de sus disposiciones finales se había desarrollado el reglamento de administración de justicia. En una de sus cláusulas se había establecido algunas sanciones. Una de ellas era una pena privativa de 24 horas. Un comunero cometió una sanción, tiene que estar en un calabozo comunal por 24 horas. Y otro era el castigo físico o un chalaqueo. Esto para el registrador no era registrable, porque vulneraba derechos fundamentales. Fue denegada, por supuesto. Segunda instancia, el tribunal registral se ratifica de que no resulta inscribible en el registro de comunidades nativas, en el reglamento de administración de justicia de una comunidad nativa. Ahora bien, cabe analizar si estas decisiones sobre jurisdicción comunal puede ser o no registrable en los registros públicos. Esta comunidad que fue denegada en 2003-2015, pero posteriormente modifica el estatuto y en el 2018 lo registra, estableciendo en un capítulo, desarrollando en unos 3 artículos acerca de la función jurisdiccional. También hace referencia de que el reglamento desarrollará. Para nosotros, en esta ponencia, hacemos una reflexión de que sí es posible, puede ser posible de que el reglamento, como un acuerdo, porque es un acuerdo, es posible que puedan ser registradas en el registro. Pero lo que están haciendo es simplemente publicitar, hacer público conocimiento de cuál es el contenido o el desarrollo de la función jurisdiccional dentro de su territorio, para que todos sepan cuáles son las sanciones, delitos que podrían ser
acreedor, si algún comunero comete, digamos, se encuentra en un cierto incertidumbre, si comunal es mal ejercida, puede vulnerar derechos fundamentales. ¿Y cuáles son estos derechos fundamentales que podrían vulnerar? Tenemos algunos derechos expresos. Los derechos expresos son aquellas que están reguladas de manera expresa, taxativa en el artículo 2 de la Constitución. Ahí tenemos una serie de derechos que lo podemos verla. El doctor Bertolt Okros lo ha detallado muy bien en su ponencia de estos derechos. Hoy también el conferencista que me antecedió también se habló del derecho a la propiedad, contra los derechos fundamentales implícitos, que también pueden ser vulnerados. Ahí tenemos una lista de derechos implícitos contenida en un derecho expreso, como la objeción de conciencia, como el derecho al plazo razonable, como el derecho a la tutela jurisdiccional, entre otros. Son los nuevos derechos que también pueden ser vulnerados, como el derecho a la verdad, derecho al agua potable, y último, el derecho a la protesta, que ha sido últimamente incorporada por el Tribunal Constitucional. Tenemos, además de estos derechos, derechos especiales que pueden ser vulnerados. No son derechos expresos regulados en la Constitución, no son derechos implícitos, no son derechos nuevos reconocidos por la jurisprudencia, no son derechos propios de las autoridades, de las comunidades propiamente. ¿Como cuáles, por ejemplo? Uno de ellos es el derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda aún no está en la Constitución. El derecho al hábitat, el derecho a la recuperación de las tierras, entre otros derechos propios. Aparte del derecho de ser elegido. Entonces, hay una serie de derechos que tenemos que desarrollarla muy ampliamente en otras jornadas o ponencias. Mis conclusiones: la justicia comunal cuenta con un suficiente fundamento constitucional, jurisprudencial y convencional para que las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, puedan ejercer funciones jurisdiccionales dentro de los límites, pero sin vulnerar los derechos fundamentales. Asimismo, la SUNAR cumple un rol primordial en la publicidad sobre acuerdos comunales para ejercer la función jurisdiccional. Como última conclusión, un mal ejercicio de la justicia comunal puede vulnerar derechos fundamentales, ya sean estos expresos, implícitos y los nuevos derechos reconocidos por la jurisprudencia constitucional, y los derechos regulados o los derechos especiales regulados por la ley de las campesinas y su reglamento. Muchísimas gracias. Gracias por su importante ponencia, doctor César Maquera.